En algún momento comienzas a cultivar seriamente, investigas, lees material, sigues cada paso correctamente. Eliges un suelo mejor, revisas el pH, agregas fertilizante y riegas regularmente. Todo parece correcto, pero los árboles no. Crecen lentamente, las hojas son débiles y poco a poco se agotaron. Finalmente, mueren. Revisas todo el proceso y casi no sabes dónde fallaste. Entonces escuchas una frase muy común de otros jardineros. Tu suelo no es adecuado. Suena razonable y comienzas a creer que el problema está en el suelo. Pero si fuera así, ¿por qué en la naturaleza todavía existen árboles frutales que viven décadas, incluso siglos, sobre suelos que llamamos malos? Hay olivos creciendo directamente sobre rocas. Hay granadas que sobreviven en suelos secos y salinos. Y hay árboles que producen frutos donde casi nada más puede crecer. Tal vez el problema no sea el suelo, sino que estamos eligiendo el árbol equivocado para ese terreno. Mentalidad correcta al cultivar árboles en suelos pobres. En la mayoría de los jardines, seguimos un enfoque muy común. Si el suelo no es bueno, debemos mejorarlo. Agregar fertilizante, nutrientes, ajustar pH, con la esperanza de arreglar el problema. Este enfoque no es incorrecto, pero consume tiempo y dinero, y lo más importante, no siempre funciona. En la naturaleza, el mecanismo es mucho más simple. Los árboles no esperan a que el suelo sea perfecto. Cada especie de árbol ha evolucionado para adaptarse a un tipo específico de suelo. Algunos prefieren suelos secos, otros toleran suelos húmedos, y algunos crecen bien en suelos pobres en nutrientes. Por lo tanto, lo importante no es convertir el suelo en ideal, sino elegir el árbol adecuado según las condiciones existentes. Un punto clave. Un árbol puede sobrevivir en un ambiente duro, pero no necesariamente producirá mucho. Sin embargo, si eliges el árbol correcto desde el inicio, reducirás gran parte del trabajo de mantenimiento, menos intervención, menos rescate de árboles continuo. En pocas palabras, el objetivo no es crear un suelo perfecto, sino construir un sistema adecuado, donde el árbol y el suelo funcionen juntos, en lugar de trabajar uno contra el otro. Identificar el tipo de suelo antes de plantar. Antes de pensar en qué plantar, hay un paso importante que muchos pasamos por alto. Entender correctamente el tipo de suelo que tenemos. Porque aunque todos sean suelos pobres, cada tipo tiene problemas completamente diferentes. Y si eliges el árbol equivocado, no importa cuánto lo cuides, el resultado será el mismo. Hay 5 grupos de suelo comunes que necesitas identificar rápidamente. Primero, suelo arcilloso. Retiene el agua por mucho tiempo, con humedad frecuentemente superior al 70%, pero carece de aireación. Cuando está húmedo, es pegajoso, y cuando se seca, se vuelve duro. Las raíces pueden asfixiarse o pudrirse si el drenaje es deficiente. Segundo, suelo arenoso, completamente opuesto al anterior. El agua drena muy rápido, a veces en minutos. La retención de humedad es baja, generalmente menos del 30 a 40%, y los nutrientes se lavan continuamente. El árbol carece de agua aunque acabes de regar. Tercero, suelo pedregoso o muy poco profundo. La capa de suelo es delgada, menos de 20 a 30 centímetros antes de encontrar roca. Las raíces no pueden desarrollarse profundamente, por lo que los árboles sufren estrés durante sequías o sol intenso. Cuarto, suelo salino o alcalino, normalmente con pH superior a 7,5. Algunos minerales como hierro y zinc están bloqueados, haciendo que los árboles carezcan de nutrientes aunque el suelo no sea pobre. Quinto, suelo pobre en materia orgánica. Casi no tiene actividad biológica, con materia orgánica menor que 1 a 2%, pocos microbios y estructura desmenuzada o compactada. Lo más importante, cada tipo de suelo no necesita arreglarse de la misma manera. Cada uno requiere un grupo de árboles que ya esté adaptado a esas condiciones. Cuando entiendes bien tu suelo, plantar se vuelve mucho más sencillo. Y lo interesante es que estos árboles han existido durante mucho tiempo.
Ya están acostumbrados a suelos pobres más de lo que pensamos. Ahora, comencemos con la lista de 10 árboles así. 10. Morera mulberry. La morera es una de las opciones más fáciles para comenzar si tienes problemas con el suelo. Este árbol tiene una gran capacidad de adaptación. Puede vivir en suelo arcilloso húmedo, donde el agua se retiene y puede encharcarse, pero también tolera suelo arenoso, donde el agua drena rápidamente y los nutrientes son bajos. Una vez establecida, la morera puede resistir bastante bien la sequía y tampoco se ve muy afectada por inundaciones temporales de unos pocos días. El árbol crece en un rango de pH bastante amplio, aproximadamente de 5,5 a 7,5. Sus raíces profundas y extensas permiten que el árbol busque agua y nutrientes por sí mismo, reduciendo la dependencia del cuidado constante. Sin embargo, hay un punto importante. La morera aún necesita buena luz solar, al menos unas 6 horas diarias, para que los frutos se desarrollen de manera estable. Sin suficiente sol, el árbol sobrevive, pero la productividad se reduce. No necesita fertilización significa que no es necesario abonar con frecuencia, aunque el suelo aún debe contener un mínimo de materia orgánica para un desarrollo estable. Por lo tanto, si eres principiante o tu suelo es impredecible, la morera es una opción muy segura para probar primero. Número 9. Higo. F-I-G. El higo es un caso muy especial, porque para este árbol, el suelo no necesita ser muy fértil. De hecho, un suelo pobre puede ser una ventaja. Cuando el suelo no es demasiado rico en nutrientes, el árbol no concentra tanta energía en hojas y ramas. En cambio, dirige su energía a la producción de frutos. Por eso, en muchos casos, los higos cultivados en suelos pobres resultan más dulces y sabrosos. El higo crece bien en un rango de pH entre 6,0 y 8,0. Tolera bastante bien la sequía, pero lo más importante es que el suelo drene bien. Las raíces del higo son muy sensibles al encharcamiento. Si el agua se acumula demasiado, el árbol se debilita rápidamente. Hay que tener en cuenta, suelo pobre no significa suelo muerto. El árbol aún necesita un nivel mínimo de materia orgánica para mantener la actividad biológica. El higo es más adecuado para suelo pedregoso, seco o zonas difíciles de retener agua, lugares donde muchas otras especies encuentran problemas. 8. Granada pomegranate. La granada suele llamarse árbol del desierto, por su capacidad de resistir la sequía y las condiciones extremas. El árbol puede crecer en suelo alcalino, con pH de 7,5 a 8,5, y tolera un ambiente ligeramente salino, condiciones donde muchos otros árboles frutales no pueden adaptarse. Una vez establecida, la granada casi no necesita riego frecuente, gracias a un sistema de raíces capaz de buscar agua de manera eficiente. Sin embargo, en los primeros 6 a 12 meses, necesita agua estable para desarrollar bien sus raíces. Un punto importante: si se riega demasiado o el suelo es muy fértil, el árbol producirá muchas hojas pero menos frutos. La granada se adapta mejor a climas cálidos y secos y a zonas con acceso limitado al agua. 7. Jujuba. Jujube. La jujuba es uno de los árboles más resistentes a la sequía de esta lista. Una vez establecida, casi no necesita riego adicional, gracias a sus raíces profundas y excelente tolerancia a la sequía. Puede crecer en suelo arenoso, pobre en nutrientes, y tolera pH alto, aproximadamente de 6,5 a 8,5. Una gran ventaja de la jujuba es que tiene pocas plagas, especialmente fuera de su zona nativa, por lo que casi no requiere intervención. Los frutos se pueden comer frescos cuando están crujientes o secarse naturalmente en el árbol, permitiendo conservación prolongada sin tratamientos adicionales. La jujuba se adapta especialmente a suelos secos, arenosos o zonas difíciles de regar, donde muchos otros árboles no pueden sobrevivir establemente. Saúco elderberry. El saúco es conocido más como un árbol medicinal que como árbol frutal común, ya que se usa mucho en jarabes, tés y preparados para reforzar el sistema inmunológico.
Su fortaleza es la alta tolerancia a la humedad. Puede crecer en suelo siempre húmedo, incluso ligeramente encharcado, donde otros árboles frutales suelen pudrirse las raíces. Además, el saúco crece relativamente rápido. Generalmente puede comenzar a producir frutos en 2 a 3 años. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta. Aunque tolera suelos pobres, necesita un mínimo de materia orgánica para mantener un crecimiento estable. Si el suelo está demasiado muerto, el árbol puede sobrevivir, pero será débil y producirá menos frutos. El saúco se adapta bien a rincones húmedos del jardín, suelos con drenaje deficiente o zonas cercanas a fuentes de agua, lugares que a menudo se dejan vacíos. Amelanchier Serviceberry. El Serviceberry es una opción muy interesante si te gustan los frutos similares al arándano, pero no quieres el cuidado complicado que requieren los arándanos. Este árbol tolera suelos pobres en nutrientes y ácidos, y se desarrolla especialmente bien en condiciones de semisombra. Es nativo de la región forestal, por lo que se adapta a suelos delgados con mucha hojarasca y sin alta fertilidad. En comparación con los arándanos, el Serviceberry es mucho menos exigente con el tipo de suelo. No requiere un suelo muy ácido ni un control estricto del pH. Por ello, este árbol es adecuado para suelos forestales, pobres o zonas con poca luz directa, lugares donde otros árboles frutales comunes suelen tener dificultades. Membrillo 15. El membrillo fue un árbol muy popular en el pasado, pero hoy se cultiva menos debido a cambios en los hábitos de consumo. El árbol tolera muy bien suelos arcillosos, incluso los pesados y que retienen agua, condiciones que muchos otros árboles frutales no soportan. Además, el membrillo tiene una alta resistencia a enfermedades, por lo que requiere poco cuidado. Puede crecer en un rango de pH de 6,0 a 7,5 y tolera ambientes más húmedos en comparación con manzanas o peras. Un punto importante, los frutos del membrillo generalmente no se comen crudos, sino que deben cocinarse para suavizar y realzar su aroma. El membrillo es adecuado para suelos pesados y húmedos, o para zonas donde los árboles frutales comunes suelen fallar. 3. Espino amarillo. Cia buckthorn. El espino amarillo es uno de los árboles más especiales, ya que no solo sobrevive en suelos pobres, sino que también contribuye a mejorar la calidad del suelo con el tiempo. Tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire mediante bacterias simbióticas en sus raíces, similar a las plantas leguminosas. Crece bien en suelos arenosos y pobres, incluso en ambientes salinos como las zonas costeras. Sin embargo, es importante entender, el árbol no mejora el suelo de inmediato. Este proceso ocurre gradualmente a lo largo de varios años, mientras se reconstruyen las raíces y la biología del suelo. El árbol crece bien en pH de 6,0 a 7,5 y requiere árboles macho y hembra para producir frutos. El espino amarillo es adecuado para suelos arenosos, costeros o zonas donde prácticamente no queda nutrición disponible. 2. Caqui, persimmon. El caqui es una opción muy estable para áreas con suelo seco o pedregoso. Su mayor fortaleza es su sistema de raíces profundas, que puede extenderse varios metros, permitiendo que el árbol busque agua por sí mismo en condiciones de sequía. Una vez maduro, el caqui tolera muy bien la sequía y no requiere riego frecuente. El árbol crece en un rango de pH de 6,0 a 7,5. Tiene pocas plagas y requiere poco cuidado. Algunas variedades pueden autopolinizarse, pero plantar más árboles puede aumentar la producción de frutos. El caqui se adapta a suelos secos, pedregosos o zonas donde el agua se retiene poco tiempo. 1. Olivo. Olive. El olivo ocupa el primer lugar de la lista, no solo por su tolerancia a suelos pobres, sino también por su larga vida y estabilidad extrema. Puede vivir cientos de años o más y crecer bien en suelos rocosos o delgados, con un pH de 6,0 a 8,5. Tolera muy bien la sequía y no necesita riego frecuente una vez establecido.
Un dato interesante. El suelo demasiado fértil hace que el árbol produzca muchas hojas pero menos frutos. En cambio, un suelo seco y moderadamente pobre ayuda al árbol a concentrarse en la producción de frutos. El olivo se adapta a suelos rocosos, clima seco y a zonas donde otros árboles frutales no pueden sobrevivir a largo plazo. Aplicación correcta para que los árboles realmente prosperen. Hasta aquí es importante aclarar, estos árboles no son plantar y listo, sino que resisten mejor condiciones adversas. Si el entorno es demasiado extremo, demasiado seco, compactado o con nutrientes totalmente ausentes, el árbol seguirá teniendo problemas. Solo necesitas 3 factores básicos. Suficiente luz, unas 5 a 6 horas de sol al día para que los frutos se desarrollen de manera estable. Buen drenaje, porque las raíces siempre necesitan oxígeno, tanto en árboles tolerantes a la sequía como a la humedad. Cantidad mínima de materia orgánica para mantener la actividad del suelo. Con esto claro, tu enfoque cambia. En lugar de preguntar, ¿qué puedo plantar en este suelo?, preguntas, ¿qué árbol es adecuado para este suelo? Y el método es simple. Identifica el tipo de suelo que tienes. Elige 1 a 2 árboles más adecuados. Plántalos donde antes fracasaste. Observa, en lugar de intervenir demasiado. No necesitas un suelo perfecto para comenzar, y no necesitas fertilización continua. Lo importante es elegir el árbol correcto y colocarlo en el lugar adecuado. Si haces esto correctamente, un jardín que antes parecía imposible de cultivar puede convertirse en una fuente estable de alimentos durante muchos años. A veces, el problema no es el suelo, sino que está esperando el árbol correcto